11:43 en un horario distinto, Sí, fruto de que hoy tuvimos dos entrevistas que nos encantaron, una con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y con Seba Wanreich recién, Land Escritores, que suele estar a 10:30, bueno, hoy en horario especial, pero con la vuelta de Land Escritores. Claro. Bienvenida. Bienvenida. Gracias. No me molesta ser reemplazada por Axel y por Seba, no hay problema. Ok, perfecto. Bueno, bien, perfecto. Entonces, lo importante es que estás de vuelta, lo importante es que tenemos una nueva columna. Del día de hoy, ¿de qué vamos a hablar? Hoy vamos a contar una anécdota que es una de mis favoritas. Y quiero arrancarla con esta frase que todos conocen. El lujo es vulgaridad, dijo, y me conquistó de esa miel. Bueno, una de las más célebres de los temas de los el lujo redondos. es vulgaridad. El lujo es vulgaridad. ¿De dónde viene esta frase? El lujo es vulgaridad, además de Patricio Rey. 1981. Vargas Llosa va a la casa de Borges a entrevistarlo, le va a hacer una entrevista en su departamento ahí en Maipú. Llega para entrevistarlo, dice, qué loco dónde vive Borges, como que vivía en una casa de dos ambientes, muy tranca, bueno, es raro, no era la primera vez que se veían, ya se habían visto, se conocieron allá por 1963, donde un pequeño Vargas Llosa, que era joven, tenía 30 y pico en ese momento, muy fanático de Borges, lo va a entrevistar también, como su fan. Todavía Vargas Llosa no había explotado, pero sí Borges, por supuesto. Pero en 1981 tiene la oportunidad de entrevistarlo nuevamente. Ahí ya Borges era recontra mega Borges, una estrella de la literatura universal ya en ese momento. Sí. Y Vargas Llosa también. Y Vargas Llosa también. A eso iba. Y Vargas Llosa también. Ahí, exactamente. Ya no era un pequeñito fanático. Sí, seguía siendo fanático de Borges. Siempre siguió siendo fanático de Borges. De hecho, dio conferencias, daba talleres sobre Borges y un montón de cosas. Era gracioso porque siempre Vargas Llosa decía que él Vargas Llosa, antes del último Vargas Llosa que conocimos, él pertenecía al Partido Comunista. Claro. Sí. Entonces, él decía, yo me siento culposo de leer a Borges porque es de derecha y no quería leer a Borges en ese momento porque decía que era de derecha y que cuando él se convirtió no le daba vergüenza decirlo. Además de que Vargas Llosa decía que la literatura de Borges y la de él eran muy distintas, que es cierto que la de él es más realista, le importa más la realidad y cambiar al mundo, dice él, pero Borges, sin embargo, la política le parece algo insignificante, no le interesa y demás. A partir de esto, esta entrevista que se termina publicando en un libro mucho más adelante, que se llama Medio siglo con Borges, editado por Alfaguara, que es increíble porque es una conversación entre Vargas Llosa y Borges, agarré algunos puntos de la entrevista que me parecieron fabulosos para llegar al último que tiene que ver con la canción del indio. Exactamente. Con el lujo es vulgaridad, dijo. Así es. Vargas Llosa le dice a Borges, me ha impresionado mucho al ver tu biblioteca no encontrar libros tuyos. No hay ni uno solo. ¿Por qué no tiene libros suyos en su biblioteca? Y Borges le dice, cuido mucho mi biblioteca. ¿Quién soy yo para nombrarme con Schopenhauer? Claro, está bien, humilde. Ya en su casa no guardaba sus libros, no tenía ni uno solo de sus propios libros. Habla de Borges y habla de Vargas Llosa, que dijo, ¿cómo no tiene sus propios libros? Que él los recontra debería tener en su propia biblioteca. Obvio. Le llamó la atención. Es que además, no solo que tenía pocos libros, sino que encima, que no tenía sus libros, sino que encima tenía pocos libros. Claro. Y entonces Borges decía que curaba muy bien los libros que tenía en su casa. Vargas Llosa esperando encontrarse con la casa de un tipo de un burgués y una cosa enorme y una cosa espectacular, llena, imagínate, dijo la casa de Borges, una biblioteca enorme, un montón de libros y no sé, cuadros del mismo, básicamente porque es Borges. Bueno, otra pregunta que le hace. Le dice, yo le hice una entrevista hace casi un cuarto de siglo en París y una de las cosas que le pregunté, Borges lo interrumpe y le dice, ¿cuarto de siglo? Pará, qué triste si vamos a hablar de cuarto de siglo. Comencé, no sé qué dije en ese momento, pero ya por la duda. Y él le sigue. Una cosa que le pregunté fue ¿qué opina de la política? Y usted sabe qué me respondió. Es una de las formas del tedio. Una de las formas del tedio. Y Borges le responde, bueno, está bien. O sea, convalidó un cuarto de siglo después. Sigo igual. Así es, sigo igual. Bueno, toda la entrevista se da entre charlas de literatura, de política y demás. Hasta que en un momento Vargas Llosa, que se veía muy incómodo por la situación de la casa tan pequeña y que no le parecía para nada lujosa de Borges, le dice,
vive usted prácticamente como un monje. Su casa es de una enorme austeridad. Su dormitorio parece la celda de un trapense. Realmente es de una sobriedad extraordinaria. Y Borges le responde, el lujo es una vulgaridad. Espectacular. Ahí está, fantástico. Espectacular. Así nomás. Humorísticamente, El lujo aparte es una se lo dijo vulgaridad. humorísticamente. Se lo dijo humorísticamente. Así es, recordamos que Borges estaba ciego ya en esa época. Claro. Bueno, ¿qué pasa? Vargas Llosa se quedó muy con el tema de la casa del tipo, porque después en otras entrevistas se le ha dicho como, para mí Borges, a ver, era amigo de Victorio Campo, o sea, para mí a Borges el lujo le gustaba darse sus lujitos. Y yo llego a la casa y me encuentro con que incluso tenía una gotera en el techo. Entonces dice, tenía goteras, vivía como un monje tibetano, como dice, no, él no entendía y eso le había quedado en la cabeza. Entonces, después de la entrevista, publica un artículo donde cuenta, como entre todo, además de decir lo fabuloso que le parecía a Borges, de hecho, en un prólogo dijo, la belleza e inteligencia del mundo que creó me ayudaron a descubrir las limitaciones del mío y la perfección de su prosa me hizo tomar conciencia de las imperfecciones de la mía. O sea, le dice cosas hermosas, pero en ese artículo cuenta, Borges vive en dos ambientes, vive como un pobre. O sea, porque para Vargas Llosa era, Borges vive como un pobre y tiene una gotera. Estaba muy preocupado. Pero él estaba muy preocupado. hay algo ahí, me animo a un perfil de Vargas Llosa que siendo del PC, del Partido Comunista, no decía que leía a Borges, tal vez le dio vergüenza de leer al Borges su propio estilo de vida. ¿Entienden? Hay un tipo que... Pero para esa altura ya no estaba en el PC Vargas Llosa. Por eso digo, pero es como un mecanismo de Vargas Llosa. Siendo del PC, le encantaba Borges, pero no decía que lo leía. Sí. Ahora siendo un escritor muy... denodado y todo, ve cómo vive Borges, que vive muy humilde, y le empieza a dar vergüenza su propio estilo de vida, tal vez. Ah, ok. Tiene como esa cosa de que él quiere ser y parecer, como Total. hay algo en su cabeza dando vueltas, porque ¿por qué se pone tan atento a cómo vive Borges? Sí, total, porque claro, sí, es que, bueno, Vargas Llosa vivía como un rey, por Claro. supuesto, y le encantaban los lujos, y sí, es verdad, se encontró con eso y dijo... es que era algo que le había quedado en la cabeza, no podía entender que alguien pudiendo vivir de otra manera, elija esa forma de vivir, ¿no? Bueno, finalmente, cuando publica esta nota, a Borges se ve que mucho no le gustó la parte de tipo, Claro. estás contando que tengo una gotera en mi casa, no sé. Entonces Borges empezó a decirle a su círculo, vino un peruano que debe trabajar en una inmobiliaria. Parece que quería que me mude. Un peruano Vino un que peruano. debe trabajar en una inmobiliaria. Que debe trabajar en una inmobiliaria. Eso dijo sobre Vargas Llosa después de la entrevista. Eso fue todo lo que Borges dijo de la entrevista porque, claro, le dijo, ¿qué problema tenés con mi casa? Claro, ¿por qué tanta obsesión? ¿Por qué tanta obsesión? Esto es lo que dice mucha gente que fue lo que separó a Vargas Llosa de Borges, que nunca fueron amigos. Lo que Vargas Llosa dice, es cierto que a él le molestó mucho y que dijo eso, dijo que yo era un peruano que vendía casas. Que era un peruano que vendía casas y que le estaba buscando un departamento, al parecer, o algo. Pero la verdad es que lo que Vargas Llosa dice, yo creo que nunca podríamos haber sido amigos tampoco porque Borges ya en ese momento... No sé si quería ser amigo de alguien, dice él dice, estaba en un momento de mucha fama, donde ya ni siquiera creo que era el mismo Borges que yo había conocido de chico, sino que ya era un personaje que él había creado en base a esa fama, y este personaje muy divertido que tenía Borges y que hacía reír a todos. Para cerrar, tengo justo en esto de este Borges medio enojado con Vargas Llosa. Esta entrevista que voy a pasar ahora es previa, es un año previa al El lujo es vulgaridad. Pero ya se conocían con Vargas Llosa, se habían visto en 1963 y después en festivales y en cosas. Pero a Borges le preguntan por algunos escritores. ¿Ha leído usted García Márquez? Sí, he leído 100 años de soledad, uno de los grandes libros, no solo de nuestro tiempo, sino de cualquier tiempo. Yo no conozco otros libros de él. ¿Y Vargas Llosa? No lo conozco. No lo quería. No lo quería. Cuando podía lo meaba. Lo tiró bajo un puente. Claro. No lo conozco. Me encanta Marta y se queda así. No lo conozco. Hay algo que me fascina de toda esta época, que creo que ya no se da igual, pero porque la estatura no es la misma, de estos extraordinarios escritores, Vargas Llosa, García Márquez, Borges, de cómo era el vínculo entre ellos.
y que había mucha pica, ¿no? Bueno, vos ya contaste en otras oportunidades Sí. el clásico, gran clásico, Vargas Llosa, García Márquez, que incluso culminó con una escena de pugilato, digamos, ¿no? Me encanta esa anécdota, me buenísima. encanta, porque tiene todo. Problemas de amistad, problemas de amantes, Todo. trompada. Esperá, Eh, acá no la contaste. pero... Ah, No, la puedes contar porque la La contaste, podés contar, la ¿eh? contaste Ah, la voy Yo a no la contar. conozco. en Mejor Me País del encanta. Mundo. Ahí está. la contaste. No, la voy a contar acá. Sí, Esa, claro. esa Es anécdota me espectacular encanta. esa anécdota. me Esa A mí encanta. ya me interesó. Sí, y sí, no la he sí, escuchado. sí. Ahora, imagínense, Vargas Llosa gana el premio Nobel y Borges no lo llega a ver. Pero imagínense si Borges veía No, a Vargas Llosa se muere. ganar el premio Nobel, que muy injustamente nunca le han dado a Borges, pero para Claro. nosotros lo es y punto. Por supuesto. Bueno, reconocido por sus pares, ¿no? Como Por uno de los supuesto. escritores más importantes de todos los tiempos. Vargas Sí. Llosa, de hecho, lo admira mucho, incluso cuando le dijo que era un peruano que trabajaba en una inmobiliaria. La anécdota de Borges con Mick Jagger es buenísima. La anécdota con Borges, sí, también, exactamente, que estaba con María Kodama. Sí. Y hace ¿Y cómo po- era esa? Que Mick Jagger se le acerca en el lobby de un hotel en Madrid y le habla y le dice como que lo admiraba, qué sé yo. Y entonces Borges le dice, ¿y usted quién es? Porque no veía. Y le dice, Mick Jagger. Ah, el de los Rolling Stones, María lo escucha. María lo escucha. Habría que hacer una colección de encuentros con Borges. Hace poquito leí a Spinetta contando que también se lo encontró, los convocaron para una entrevista y también es gracioso el desenlace, el flaco muy emocionado y Borges como que tres huevos le importó, o sea. No le gustaba tanto la música. No, claro, qué loco eso. Loco. Sí, de hecho lo decía como... No tenía tanto interés No, por esa expresión. Volvió hablando de escritores y volvió con una gran anécdota vinculada con Borges y el origen de la frase del indio de el lujo es vulgaridad. Al indio alguna vez le preguntaron y él dijo que la había escuchado en algún lugar, esa frase del lujo es vulgaridad. Y la Es escucho una ahí. vulgaridad. Mira, muy bien, excelente. Recuerden que en @noe.dance, la cuenta de Instagram de Noe, la pueden ir a seguir ahí. Hay distintas recomendaciones culturales, además de libros, y además ahí se enteran de los eventos que organiza Noe vinculados con la literatura, como por ejemplo literatura y vinito, y comida también. Mira qué maridaje. Qué lindo. Y próximamente se viene Santo Domingo, la librería de Noe, un local, una librería que Noe va a abrir y que por supuesto esperamos que la audiencia amable de Vamos a Calmarnos se dé una vueltita por claro. allí. Así es, y vamos a hacer un taller de Julio Cortázar en Naeski. ¿Cuándo? Que arranca en septiembre, se pueden anotar, está el link en mi perfil. Ok, Va a estar buenísimo, es para gente que no sabe nada de Julio o que sí sabe, ok. no importa, y son 6 clases. Mirá qué lindo. Bueno, anótense, todavía hay algún lugar ahí. ¿Quedan lugares? Sí. Sí, Queda algún lugar ahí. En el taller van a @9.dance y ahí está el link en la bio de Noe para anotarse en el taller de Cortázar. Te quédate, Noe, porque ya en breve nos despedimos, si te parece bien, por Sí, claro que supuesto. sí.